Hola a todos. El día de hoy, mi compañero Luis Fernando Torres Muñoz y yo, Adrián Delgadillo Ceseña, expondremos los métodos para un análisis aerodinámico. Primero daremos una breve introducción a lo que es la aerodinámica. La aerodinámica es parte de la mecánica que estudia el movimiento de los gases sobre los cuerpos estacionados y el comportamiento de los cuerpos que se mueven en el aire. El estudio de la aerodinámica es justamente el estudio de la interacción entre un objeto que se mueve y el medio por el cual lo hace. Las características físicas del objeto, junto con las características físicas del medio, dan como resultado una dinámica específica de movimiento, es decir, una aceleración, dirección y velocidad determinada. Existen 4 fuerzas que actúan alrededor de un objeto cuando se realiza un estudio aerodinámico, las cuales son el drag o arrastre, el empuje, el peso y el lift. El drag es la fuerza que tira el objeto cuando éste intenta moverse. El arrastre proporciona resistencia, lo cual dificulta el movimiento. El empuje es la fuerza opuesta al drag. El empuje mueve el objeto hacia adelante, y para que un avión siga avanzando se debe tener más empuje que resistencia. Y como todos sabemos, el peso es la cantidad de gravedad multiplicada por la masa del objeto, y el lift o levantamiento es el empuje que permite que el objeto se mueva hacia arriba. Para que un avión se mantenga en el aire, el lift debe ser mayor que el peso. Para realizar estos estudios y saber cómo es que estas 4 fuerzas interactúan en los objetos o en los nuevos diseños de los ingenieros, se tienen 3 diferentes métodos, los cuales serían las soluciones numéricas o el método analítico, el cual es el más básico de todos, pasando al método computacional o CFD y luego al método experimental EFD, el cual serían los túneles de viento que se encargan de realizar el último análisis o la última experimentación de un diseño de un objeto. A continuación expondremos estos 3 métodos, empezando con el método analítico. Método de soluciones numéricas. Este tipo de método no es muy utilizado en la práctica industrial debido al tiempo que se utiliza, ya que hay otros métodos más rápidos como lo es el CFD y el EFD. Un claro ejemplo es que en la industria aeronáutica utilizan el método de códigos computacionales, ya que es un método más rápido de utilizar. Entonces tenemos que las soluciones numéricas ponen el comportamiento del sistema en base a números obtenidos de las ecuaciones que gobiernan el sistema por valores variables y parámetros del sistema. Siendo la estrategia más común por este método es la transformación de ecuaciones diferenciales a ecuaciones algebraicas. Muchos problemas de este método tienen muchas incógnitas, por lo tanto, muchas de las ecuaciones solo pueden ser resueltas por computadora. También tenemos que tener en cuenta que para este método es importante saber las fuerzas y coeficientes principales de aerodinámica si la queremos estudiar. Método de CFD, Computer Fluid Dynamics, pues la dinámica de fluidos computacionales es el análisis de sistemas que implica la transferencia de calor, el flujo de fluidos y fenómenos como reacciones químicas por simulación en computadora. Este tipo de método lo podemos utilizar en diferentes áreas, por ejemplo en la aerodinámica de aviones y vehículos, hidrodinámica de barcos, flujos dentro de tubos rotativos, ingeniería de procesos químicos y estructuras internas y externas en edificios. El CFD se está convirtiendo cada vez más en un componente necesario para el diseño de productos y procesos industriales, siendo que desde los años 60 en adelante la industria aeroespacial ha utilizado técnicas CFD para diferentes cosas como el diseño y la fabricación de aeronaves y motores a reacción. También utilizando este tipo de métodos para analizar motores de combustión interna. También tenemos que el enfoque del CFD es proporcionar una capacidad de comparación contra las herramientas CAE. También para analizar la aerodinámica, el CFD funciona como un túnel de viento digital. Pues este es un claro ejemplo de cómo funciona. Simplemente es más fácil utilizar el CFD y el túnel de viento y más seguro.
Teniendo en cuenta que existen diferentes programas como lo son ANSYS, SimScale o Autodesk CFD. Estos son solamente 3 tipos de programas que puedes encontrar para CFD, donde ANSYS es un poco más complejo, pero es el mejor para hacer este tipo de estudios. Y Autodesk es un programa más sencillo en el cual, si no sabes utilizar todavía el CFD, podría ser más fácil aprender en ese programa. ¿Cómo trabaja el código de CFD? Los códigos del CFD están estructurados por algoritmos que ayudan a resolver problemas de fluidos. Cualquier programa de CFD tiene 3 elementos: el preprocesador, el solucionador y el postprocesador. En el preprocesador consiste en la entrada de un problema en un programa CFD y la entrada en un formulario adecuado para el solucionador. El procesador implica lo siguiente: el dominio computacional, que es la definición sobre la geometría de interés; la generación de cuadrícula o mallado, que es la subdivisión del dominio en un tamaño más pequeño; la selección de los fenómenos físicos o químicos que se van a modelar; la definición de las propiedades de fluidos y las condiciones de frontera en las celdas. Después, pues tenemos que la solución de un problema de flujo se define por los nodos dentro de la malla, del mallado. Por ejemplo, si se tiene una buena malla, tendrás un mejor resultado. Además, depende del tamaño del mallado si necesitas un mejor procesador. Más del 50% del tiempo de un proyecto en la industria se dice que es para la definición de la geometría y la generación del mallado. Luego tenemos la solución, que nos dice que existen 3 diferentes técnicas para soluciones numéricas, que nos dice que es la diferencia finita, el elemento finito y métodos espectrales. Pero en este caso veremos el de volumen finito, que es el que se utiliza comúnmente por los códigos CFD. Siendo así pues que los algoritmos numéricos consisten en lo siguiente: integración de las ecuaciones de gobierno del fluido sobre todos los volúmenes de control finito del dominio; discretización, conversión del resultado resultante de ecuaciones integrales a un sistema de ecuaciones algebraicas. Y por último son la solución de las ecuaciones algebraicas por un método iterativo. También tenemos el postprocesador, que nos dice que los principales paquetes de CFD se equipan con herramientas de visualización y por esto tiene una gran popularidad, que tienen sobresalientes capacidades gráficas. Las herramientas del postprocesador son las siguientes: la geometría del dominio, la visualización de malla, gráficas vectoriales, gráficas de líneas y contornos sombreados, gráficas de superficies 2D y 3D y salidas de gráficas en color. Todas las herramientas del postprocesador pueden tener animación para los resultados visualizándolos dinámicamente, y todos los códigos producen confiables datos con salidas alfanuméricas y tienen la facilidad de exportarse los datos para así poder manipularlos. Características de la simulación de un fluido por computadora. Las principales características de este tipo de análisis en CFD son que se puede simular con la geometría real, no hay límites para la variación de parámetros, puedes utilizar un número de reinos real, tiene una respuesta corta y una disminución en los costos y tiempo. También en otros puntos tenemos que el aumento de la amplitud del diseño, el aseguramiento de la calidad de los datos obtenidos será independientemente pues de la habilidad de la persona. Tiene reproductibilidad, transparencia y estandarización, y tiene una reducción considerable de los riesgos del diseño. ¿Cómo hacer una simulación en CFD? Un resumen breve de cómo hacer una simulación aerodinámica en CFD se da por los siguientes pasos. Se crea el modelo o la pieza en un programa de CAD. Después, dentro del programa de CFD,
Seleccionamos el tipo de simulación que vamos a querer analizar. Importamos el modelo al programa de CFD. Luego se hace el mallado a tu modelo. Luego debemos crear una tipo caja de tu modelo, el cual va a ser proporcional al modelo que nos dice en teoría que la escala es 713. Y esto representará el túnel de viento, donde tendrás que señalar la entrada, la salida, la parte inferior y superior de cómo será tu estudio. Después creas una malla de todo. Luego pones los parámetros iniciales y condiciones de frontera. Empiezas la simulación. Y por último, se estudian los resultados. Bueno, pues esto sería todo de mi parte, hablando sobre el método de análisis aerodinámico del CFD. A continuación, mi compañero Adrián les explicará sobre el método de EFD. El método experimental o EFD se podría considerar como el último paso a la hora del diseño de una aeronave o de un objeto, de algo del vehículo. Este consiste en realizar experimentos igualando las condiciones a las que se verá expuesto en la vida real, utilizando lo que son llamados túneles de viento. Los túneles de viento son tubos grandes por los cuales fluye aire en su interior, mientras que en el medio se encuentra el objeto de estudio. Estas herramientas nos ayudan a simular las condiciones que experimentará este objeto en una situación real. Existen dos tipos de túneles de viento, los cuales son de circuito cerrado o de circuito abierto. En los túneles de viento de circuito abierto se toma el aire directamente de la atmósfera y después de hacerlo pasar por el objeto se devuelve nuevamente a ella. En los circuitos cerrado, el aire circula varias veces por la cámara, recuperando por medio de un difusor su energía fluida, antes de llegar de nuevo a la zona donde se encuentra instalado el difusor. En los túneles de viento, el aire es soplado o aspirado a través de un conducto equipado con rejillas estabilizadoras al inicio para garantizar que el flujo se comporte de forma laminar o con obstáculos u otros objetos si se desea que se comporte de manera turbulenta. Los modelos se ensamblan para su estudio en una computadora llamada balanza, a la que se le adjuntan los sensores que proporcionarán la información necesaria para calcular los coeficientes de elevación y resistencia necesarios para saber si es factible o no usar el modelo en la vida real. Como ya mencionamos, los túneles de viento se dividen en dos, circuito abierto y circuito cerrado, pero también estos se dividen dependiendo con las condiciones de velocidad a la que trabajan, ya sea subsónicos, 80% de la velocidad del sonido, transónicos aproximadamente a la velocidad del sonido, supersónicos hasta 6 veces la velocidad del sonido, hipersónicos de 6 a 12 veces la velocidad del sonido y hipervelocidad, ya es más de 12 veces la velocidad del sonido. Los túneles de viento subsónicos son principalmente de flujo continuo y de velocidad de flujo incompresible. Tienen forma de tubos de sección variable, convergente, divergente y pueden ser de circuito cerrado o de circuito abierto. El túnel de viento subsónico de circuito cerrado tiene algunas ventajas, como son flujo del aire superior, bajos costos de operación, flujo mayormente uniforme en la sala de prueba, el ventilador compensa solo las pérdidas de flujo del aire, el rendimiento silencioso a diferencia de los túneles de viento de circuito abierto. Sus desventajas son el alto costo de construcción, la necesidad de instalaciones de refrigeración por aire y el vertido de desechos de escape. Estos túneles de viento trabajan con un número de Mach que va de 0 a 0.7. Los túneles de viento transónicos pueden ser túneles de viento de circuito cerrado de flujo continuo o túneles de viento de circuito abierto de flujo intermitente. Los números de Reynolds deben estar alrededor de 6 por 10 a la 6 para una turbulencia del 0.1%, con el fin de obtener datos lo más similares posible a las condiciones de vuelo reales. Estos túneles de viento trabajan con un Mach que va de 0.7 a 1.2. Los túneles de viento supersónicos se dividen en dos categorías: túneles de viento de flujo intermitente y túneles de viento de flujo continuo.
Los de flujo intermitente se clasifican en túneles de viento con tanque de almacenamiento al vacío, túneles de viento con tanques de presión y túneles de viento combinados. Debido a las condiciones de velocidad, los requisitos actuales y futuros imponen números de Reynolds de 6 por 10 a la 6, que solo se pueden lograr a través de la variación de presión. En estos túneles de viento se busca alcanzar el número de Mach que va de 1.2 a 5. Los túneles de viento hipersónicos usan aire o helio para alcanzar un Mach mayor a 5 por medio de retención en difusores. Una vez que se alcanzan estos números de Mach, la disminución de la temperatura es tan significativa que el área de trabajo está en peligro de licuarse. Si se usa aire como área de trabajo, se calienta previamente para evitar la licuefacción después de la retención. Sin embargo, si se usa helio, los problemas desaparecen, ya que se licúa a temperaturas mucho más bajas que el aire. Por lo tanto, Mach igual a 30 se puede lograr sin calentamiento. Como conclusión, podemos decir que los tres objetos mencionados anteriormente funcionan como un conjunto, debido a que el método analítico, aunque es el menos utilizado, es importante cuando se busca comparar lo que uno sabe o lo que uno calculó a mano o en un papel con lo que se está viendo en la computadora. El CFD facilita y agiliza completamente este análisis, lo cual permite estudiar casos inusuales y exponer objetos de estudio a condiciones que uno no puede simular en la vida real y mucho menos en papel. El EFD puede ser el que nos muestre los resultados más precisos en comparación con los otros dos, ya que no hay nada mejor que exponer objetos a condiciones reales para obtener los resultados más precisos. Este método puede ser el último paso al diseñar un vehículo o cualquier otra cosa. Una vez que revise el CFD y verifique los resultados con el análisis, la experimentación en un objeto real determinará si el objeto propuesto es el mejor o si necesita alguna mejora. Como se vio, los tres métodos son importantes y es necesario aprender cada uno de ellos para una correcta experimentación.